Así es, estamos en este segmento Defensa al Consumidor y precisamente vamos a hablar sobre las altas constantes que están recibiendo los carburantes en Nicaragua. Precisamente los consumidores lo han llamado los domingos negros por las 19 alzas consecutivas que ha tenido precisamente los combustibles en nuestro país. Y para hablar sobre este tema ya nos acompaña Juan Carlos López, él es de Defensoría al Consumidor, y también el economista Luis Núñez, quien nos estará dando un análisis por qué este comportamiento atípico o a referencia del mercado internacional, porque el petróleo está subiendo de precios también. Eso es un argumento para que los combustibles en nuestro país sigan encareciendo cada semana, semanas tras semanas, que hasta que ya se han acumulado 19 semanas de alza. Comencemos con vos, Juan Carlos. Sí, buenos días. De igual manera, el tema de los combustibles representa un indicador macroeconómico. Ya eso, pues, de igual forma es algo repetitivo. Cotidianamente tenemos una disparidad con respecto a una percepción de la realidad. ¿En qué sentido? Uno de ellos es que cuando el costo o el precio de los combustibles a nivel internacional, pero claro, nosotros tenemos un precio de referencia a nivel latinoamericano, Estados Unidos, que es el precio de TEX, el WTI. Estrictamente, no necesariamente en Nicaragua, cuando importase el producto por parte de las empresas distribuidoras, las gaseras como tal, de manera concreta vas a trabajar con ese precio. Pero claro, ese precio de compra tiene un precio estrictamente de referencia. Porque hay una diferenciación en el precio que se vende al consumidor final en comparación a lo que se está ofertando en otros países de Centroamérica, donde incluso se habla que es uno de los más baratos y Nicaragua uno de los más caros. Mira, en opinión de estudio, en el sentido y personal, te planteo lo siguiente. De manera concreta es que en Nicaragua, más allá de los 4 impuestos que se graban en los combustibles o en las diversas gradualidades o modelos de combustible, en Nicaragua lo que se crea es un modelo de cartelización. Nosotros ya hace 2 semanas empezamos un proceso de denuncia por competencia y en el INE, como manda la ley 661, ley 601, perdón, ley de competencia, su reforma, y también que te manda a la verificación del ente regulador. En concreto, la postura de nuestra organización y posiblemente la postura de los análisis es que todas las gasolineras ponen los precios de manera donde no haya competitividad para que ningún consumidor estrictamente se vaya a matar por un precio más bajo, más allá de los estándares de precio internacional. Luis, bienvenido. Sí. Juan Carlos hacía referencia de que existe un monopolio en Nicaragua referente a la comercialización y distribución e importación de los combustibles. ¿Quiénes son los ganadores aquí? Mira, desgraciadamente aquí eso se ha denunciado desde hace muchos años, el problema del monopolio en los combustibles. Y sí, como dice Juan Carlos, el punto del precio internacional es un precio de referencia. Pero, por ejemplo, en 2008, ya con este gobierno, el precio internacional de referencia WTI era de $105 a nivel internacional, y en Nicaragua el precio de los combustibles andaban alrededor de entre 16, 18, incluso 19 Córdoba el litro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que determina realmente el precio? Ese es el gran problema, el gran misterio que nunca tanto la distribuidora como la procesadora de petróleo en Nicaragua realmente han dado los datos transparentemente. ¿Qué rol tiene en este caso el Instituto Nicaragüense de Energía, el INE? ¿Solo de alguna manera rige los precios del gas butano? ¿Qué pasa con los combustibles? ¿Hay alguien que pueda regular estos precios? Mira, según la ley sí. INE, tenemos la defensa de los consumidores, ¿verdad? Tenemos también Procompetencia que tiene que también jugar un papel importante precisamente en este contexto. Porque es decir, los precios de los combustibles y derivados alcanzaron un precio récord. El gas butano ayer llegó a los 405 Córdoba, el más usado, que es el de 25 libras. 25 libras, que eso realmente nunca había pasado. Igual los precios de los combustibles tampoco había llegado a este nivel que tenemos ahora. Supera los 38 Córdoba. Supera los 38 y por la tendencia puede llegar a los 40. Y aquí yo hago una acotación. Yo creo que no sé cómo estarán haciendo los economistas, los financieros del gobierno, realmente si están captando el dinero que quisieran captar.
Ok, Luis, vamos a atender una llamada telefónica que nos ha hecho nuestros amigos televidentes precisamente sobre este tema, las alzas de los combustibles que están afectando por 19 semanas consecutivas a usted, amigo conductor, a todos los que utilizan el transporte. Y entonces, ¿cuál es de esas inquietudes que tienen? Vamos a escuchar a través de este audio. ¿Lo escuchamos? Aló. Sí, ¿cuál es su pregunta respecto al tema? Sí, buenos días. Vea, yo le llamo de aquí de Cotal, mi nombre es Ramón. Yo quiero hacerle dos consultas. Uno, en primer lugar, aquí en Ocotal el combustible es elevado el precio. ¿Por qué razón? Pues si nosotros vemos los precios en otras partes de Nicaragua son más cómodos. Ahora yo tengo una incógnita. En San Fernando el combustible es más barato que en Ocotal. O sea, ¿qué diferencia hay entre el combustible de San Fernando que se vende allá y el combustible que se vende aquí en Ocotal? Ahora otra cosa, el gobierno toma medidas con los taxistas que estas personas, o sea, subsidian a estas personas, a los transportistas, que ellos ganan perfectamente para comprar sus combustibles, y nosotros, los que tenemos nuestros vehículos, que no ocupamos sencillamente para movilizarnos, nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio. Entonces, estamos completamente pues manos arriba con lo que es el combustible. ¿Ven? Ok, muchas gracias por su comentario. Bueno, prácticamente hay inconformidad para aquellos conductores que viven fuera de Managua. Dice que los precios son diferentes a los que se comercializan en los departamentos. Ellos se están viendo afectados porque también él parece que es transportista. ¿Ofrece algún servicio? Mira, aquí simple lógica económica. Mira, cuando los precios del petróleo estaban disparados a nivel internacional, alrededor de los 130, 140, había una discusión alrededor de eso mismo. Es decir, la industria petrolera, contradictoriamente, también estaba en crisis porque el costo de transporte para transportar el petróleo también se había incrementado. Igual está pasando ahora. Es decir, recordemos que el petróleo se mueve en vehículos que utilizan gasolina, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo distribuir el petróleo en Managua, saliendo de Managua, a distribuirlo, por ejemplo, en Jinotega, distribuirlo en Bilwi, o distribuirlo, por ejemplo, a Río San Juan, a San Carlos. Es decir, eso ya implica costo, y como la gasolina y los combustibles, el diésel está alto, obviamente el precio llega a esos lugares igualmente alto. Mucha gente se ha quejado efectivamente que el precio de la gasolina, por ejemplo, en Lima, Tagalpa, es mucho mayor, incluso en Ometepe es mucho mayor que aquí en Managua. Y la lógica es eso, recordemos que se mueven con vehículos que utilizan combustible. Juan Carlos, tenemos otra llamada telefónica, vamos a atenderla para ver cuál es su pregunta e inquietud ante las constantes alzas de los combustibles acá en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Buenos días. Sí, lo escuchamos. Sí, mi pregunta es si el INE pone los precios a como él quiere, o pues lo que yo tengo entendido que el INE solamente supervisa, no pone los precios en los combustibles. El INE solamente supervisa el tipo de gasolinera que tiene y cómo están trabajando estas gasolineras en el país, no pone los precios el INE. Ahora, recordemos otra cosa, el tipo de petróleo tiene que pasar por el puerto en Panamá, el canal interoceánico de Panamá. Ahora, ¿cómo afecta eso el precio que tenga que pasar por Panamá? Ok, muchas gracias por su pregunta. ¿El tema de la importación, Juan Carlos, incide en los costos que se están comercializando los combustibles? Bueno, efectivamente sí tiene que ver, por eso te planteaba, hay un precio de referencia, pero yo quería responder algo antes que se nos minimice el tiempo, es lo siguiente. El amigo comentaba algo, y mi amigo Diego Alfaro Murillo platicaba algo relacionado con el marco legal. Sí. Por lo cual te planteaba, nosotros al menos poniendo más que un grano, o sea, una propuesta de este tema en la palestra pública, es que nosotros propusimos, llevamos una denuncia para que el INE, y voy a plantear por qué el INE, el amigo que vemos tiene razón. La ley de hidrocarburos, la orgánica del INE, solamente establece la supervisión en las gasolineras y que se cumple, que se eche lo adecuado. En los precios no. Pero no obstante, se hizo una reforma en la ley 601, que es la ley de competencia. Comentamos, la ley de competencia es la que va a regular si vos
don Luis y yo no nos ponemos de acuerdo para fijar los precios de los bananos o de los aguacates, en este caso los combustibles. Entonces se hace una investigación y se establece, la ley mandó que no solo por competencia lo va a hacer, pero competencia va a coadyuvar, pero el que tiene la facultad jurídica, según el artículo 15, la reforma, es el INE de ver si hay una competencia desleal. Aquí no hay un monopolio, aquí lo que hay es un oligopolio, porque las 3, 4 gasolineras se ponen de acuerdo, fijan los precios y le resta competitividad. O sea, es un mercado amañado irregularmente en contra de los consumidores. Prácticamente hay una complicidad entre el INE y Procompetencia, las dos instancias que no están haciendo su papel, su rol. Bueno, normalmente, como aquí normalmente en el país, el Estado o las instituciones de gobierno normalmente no se meten al rodeo. Lo que nosotros hicimos fue llevar una denuncia sustentada jurídicamente, y le digo a los amigos que nos puedan ver. De igual forma, usted entra a la página del INE, usted entra a los precios de hidrocarburos a nivel nacional, diario, semanal, etcétera, y usted va a ver que todas las gasolineras tienen los mismos precios. Técnicamente eso no, o económicamente sí quedaría un poco renco, pero te diría lo siguiente: no es posible que todos tengan los mismos costos operativos, realmente es muy difícil, y todas tienen los mismos precios. Al final el consumidor, cualquier gasolinera que va a echar combustible en Managua, en los departamentos, va a echar combustible al precio que las 3 o 4 gasolineras le han impuesto a los consumidores. Ya para ir finalizando, Luis, ¿cuál es el último mensaje? ¿Qué tipo de presión se puede ejercer? Mira, la presión es reducir el consumo de combustible. Yo he estado insistiendo en eso porque son las medidas de ahorro, por ejemplo, en algunos productos que uno no necesita. Tenemos que comenzar a una cultura de ahorro porque las condiciones apremian. Mira, aquí se habla de que Nicaragua es uno de los combustibles más altos y vienen y defienden que Costa Rica, por ejemplo, tiene un precio más alto, efectivamente, los precios de combustible en Costa Rica, pero el Producto Interno Bruto per cápita en Costa Rica es de $14,000 versus $1,600 en Nicaragua. Es decir, no tiene ninguna comparación, ninguna justificación que hablemos de precios altos en Costa Rica versus precios altos en Nicaragua. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias también, Juan Carlos, por acompañarnos acá en el segmento Defensa al Consumidor.